distintos viajes ha realizado usted a Washington, específicamente para despejar ciertas reticencias que se sienten allá ante un posible triunfo de una exguerrilla como la que usted encabeza. ¿El nuevo gobierno de Estados Unidos le da mayor margen de maniobra con Barack Obama en la presidencia para lograr una relación más estrecha, más estratégica? Yo diría que sí, históricamente mi partido ha tenido una relación más próxima con el Partido Demócrata que con el Partido Republicano. Esto no quiere decir de que no puede construir una relación de respeto mutuo con el liderazgo republicano, que hay que hacerlo, independientemente de que dentro de una semana ya no va a estar más al frente del Ejecutivo, pero es una fuerza política importante y nada despreciable. Yo diría que las condiciones en que gana el senador Obama y su mismo proyecto nos permite abrigar la posibilidad de construir una relación diferente, una relación de entendimiento. Yo lamento, por ejemplo, que para las elecciones del 2004, las elecciones presidenciales en nuestro país, hubo declaraciones de funcionarios de la administración estadounidense que pusieron en entredicho la independencia del proceso electoral que estábamos viviendo y dejaron en mal predicado a estos funcionarios. Por ejemplo, el señor Roger Noriega se atrevió a decir en tiempos de que era subsecretario adjunto para asuntos hemisféricos, se atrevió a decir de que si ganaba el FMLN, inmediatamente se rompían las relaciones con Estados Unidos y esto afectaría a millones y millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos y vendrían deportados y se acabarían las remesas. Eso acaba influyendo en el ánimo del elector. Los salvadoreños no pueden votar si no es en el territorio nacional, pero quienes viven en Estados Unidos influyen mucho en el ánimo de los que vivimos acá en El Salvador. Una declaración de un funcionario de esa talla, como también la que dio el congresista Tom Tancredo, que dijo que iba a legislar para dificultar el envío de remesas si el FMLN ganaba la elección en aquel entonces, o las propias declaraciones del hermano del presidente Bush, el señor Jeff Bush, gobernador de Florida, quien también dio declaraciones en ese sentido. Ese tipo de declaraciones crean un clima de zozobra que no le conviene al país. Esos acuerdos los he logrado con la administración actual, con el señor Tom Shannon del Departamento de Estado, con quien me he reunido en una oportunidad y espero reunirme pronto para justamente dejar claras las reglas del juego. Queremos relaciones de respeto. No estoy planteando relaciones de enfrentamiento. Estados Unidos y El Salvador hemos construido a lo largo de la historia una alianza importante, pero la tenemos que poner en función de problemas que son comunes. El gran problema que enfrentamos y que representa una amenaza tanto para El Salvador como para Estados Unidos es el de la pobreza. En la medida en que nuestros países sigan siendo pobres y en la medida en que nuestros países se mantengan las grandes diferencias y las grandes desigualdades sociales y no se acorten ni se cierren las brechas sociales, eso pone en riesgo no solo la seguridad de El Salvador, sino que también la seguridad de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos tiene que recibir la cantidad enorme de contingentes poblacionales que provienen de América Latina? Porque en América Latina no se logran ni los bienestares ni el crecimiento económico que genere el suficiente empleo como para retener a su recurso humano. Vamos a reducir la cantidad de salvadoreños que se van a Estados Unidos, que ahora es a razón de 400 a 500 compatriotas cada día. Cada día salen de El Salvador entre 400 y 500 salvadoreños, hombres y mujeres. Vamos a reducir ese flujo migratorio y la presión que ponemos sobre la frontera de Estados Unidos y vamos a calmar las ansiedades de quienes creen que los hispanos son responsables de los problemas que vive Estados Unidos. Vamos a reducir esas ansiedades en la medida en que reduzcamos los flujos migratorios, pero solo vamos a reducir los flujos migratorios si aquí generamos el suficiente empleo y los suficientes salarios dignos para que no se vayan a Estados Unidos. Y eso solo construyendo una relación de socios estratégicos entre Estados Unidos y El Salvador que permite estimular el crecimiento de la economía, pero también lograr mayores niveles de bienestar social. Ese es el tipo de relación que queremos construir. Una relación que también tiene que estar basada en el respeto. Pero mientras hayan declaraciones como las que tuvimos de algunos funcionarios de la administración estadounidense en el 2004, eso pone en riesgo no la relación, pone en riesgo la credibilidad del proceso, la independencia del proceso, porque es a los salvadoreños a quienes nos corresponde y únicamente a nosotros decidir el destino de nuestro país. Usted toca el tema de la pobreza, un aspecto medular efectivamente, pero a él se suma el problema de las maras, la violencia que enfrenta el país y el tema del narcotráfico que está inmerso completamente en toda la región y que está afectando, empezando a afectar directamente a El Salvador con la relación entre narcotráfico y maras. ¿Cuál es su enfoque integral sobre este punto?
Aquí hay que tener un claro diagnóstico de cuál es el origen del problema de las maras en el país. Las maras han dejado de ser movimientos de adolescentes rebeldes en contradicción con el status quo y han pasado a estar contaminadas y vinculadas al crimen organizado. Pero es un problema que se ha dejado crecer. Yo no sé si deliberadamente, pero el hecho es que se ha dejado crecer. ¿Por qué un adolescente abandona a su familia y se integra a una mara? Porque proviene de un hogar desintegrado, proviene de un hogar donde no reina la armonía. Hay que reducir los niveles de violencia intrafamiliar para que entonces no se crean las condiciones de expulsión de niños y adolescentes que van a buscar refugio en las pandillas. Todo adolescente necesita un arquetipo humano al cual emular, al cual seguir. Ya no son los padres ni las madres, ya no son los maestros, ya no es el sacerdote, el párroco de la comunidad, ahora es el pandillero, el jefe de la pandilla. Se han trastocado los valores. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en la reconstrucción del tejido social dañado. Y eso pasa necesariamente por fortalecer la educación en valores y por fortalecer la unidad familiar. Pero para fortalecer la unidad familiar tenemos que resolver los graves problemas económicos y sociales que padecen muchas familias salvadoreñas, sobre todo del campo, de las zonas rurales. Yo siempre he dicho que la mejor política contra la delincuencia es la política preventiva. Y la mejor política preventiva es la inversión en recursos humanos, fundamentalmente en educación. Los jóvenes que se integran a las pandillas están faltos de oportunidades de estudio y de empleo. De cada 3 salvadoreños que se gradúan en educación media, en bachillerato o en high school, como se conoce en Estados Unidos, 2 piensan irse a estudiar o a trabajar a los Estados Unidos. La mayoría trabaja en Estados Unidos porque aquí no ven oportunidad de continuar sus estudios. Tenemos que reforzar el presupuesto público para educación, particularmente de educación media y universitaria, para que hayan oportunidades de estudio para los jóvenes. Pero también tenemos que ofrecer oportunidades de empleo. Tenemos que incentivar a las empresas, darles incentivos fiscales para que abran nuevas plazas de trabajo y estén dedicadas a jóvenes entre 18 y 29 años de edad. El joven que está trabajando, que está estudiando o que asiste a un juego, que practica deporte, no cae en el mundo de las maras. El joven que encuentra en su grupo familiar la unidad, el amor, el afecto necesario, no lo va a buscar a las pandillas. Para ello entonces tenemos que invertir mucho en prevención social. Además, por supuesto, sin descartar el que tenemos que llevar una política más agresiva de represión del delito, perfeccionando a nuestras policías, capacitándolas en investigación del delito, dándole más instrumentos para perseguir a los delincuentes, depurando los mandos policiales, porque como en muchas policías de la región centroamericana, nuestra policía también está contaminada por el crimen organizado y hay que depurarla. ¿Y esa sería el arma efectiva de ustedes para enfrentar el tema del narcotráfico, que insisto es un aspecto dominante y que va a ser más dominante aún en los próximos años en la región? El narcotráfico es la mejor expresión del crimen organizado, pero ¿por qué es organizado? No solo por el alto nivel de organización de sus estructuras, que están diseñadas para delinquir, sino porque también gozan de protección de agentes activos del Estado. No existe narcotráfico o crimen organizado en general si no hay protección del Estado. El narcotráfico ha tenido la habilidad de penetrar la policía, de penetrar el Ministerio Público, de penetrar los órganos jurisdiccionales de administración de justicia, de penetrar los tribunales de justicia, de penetrar el gobierno. Y el narcotráfico recibe protección de todos estos agentes activos del Estado. El narcotráfico prospera en nuestras regiones porque existe un clima de impunidad, porque de el 100% de los delitos que se denuncian, apenas un 3% acaba en una sentencia firme. Por poca preparación de la policía y del Ministerio Público, que no puede aportar las pruebas que le permita finalmente al juez juzgar y sentenciar, pero también por los niveles de corrupción y de penetración del narcotráfico en estas estructuras del Estado. Para combatir el narcotráfico necesitamos una mayor dosis de voluntad política. Nuestros gobernantes no han querido enfrentarlo, porque al enfrentar el narcotráfico van a tocar intereses sensibles, porque no cabe ninguna duda que hay una clara vinculación entre jefes o capos del narcotráfico, del crimen organizado en general, con algunos agentes activos que están enquistados en el gobierno, en la policía, en la fiscalía o en los tribunales de justicia. Tenemos que llevar a cabo un esfuerzo nacional por recuperar la institucionalidad del país, y en la medida en que las instituciones y las leyes funcionen, no solo la democracia es viable, también podemos combatir flagelos como este que usted me menciona.